Hola a todos. En este video lo que vamos a aprender es a realizar el perfil longitudinal de un terreno. Este proceso implica determinar cualquier punto de un terreno, lo cual implica sus coordenadas X, Y y Z. Este ya es el ejemplo que vimos en el video anterior, es decir, era un terreno con puntos de levantamiento en campo y sobre el cual yo pude determinar todas las curvas de nivel, las cuales voluntariamente las he trazado metro por metro. Aquí incluso las he acotado. Aquí está la curva de nivel de 5, 6, 7, 8, 9, etc. Y todo esto fue totalmente voluntario porque yo pude también eh, interpolarlas más con cotas más próximas. Por ejemplo, yo pude haber hecho la cota número 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y así, es decir, cada 10 centímetros. Obviamente hubiera implicado hacer la triangulación completita eh, a 10 centímetros y no cada metro. Es mucho más trabajo y aquí vengo a recordarte nuevamente pues que no deberías invertir tu tiempo haciendo esto de manera manual, sino deberías también tratar de aprender un programa topográfico como los ejemplos que dejé. Ahora bien, como indiqué, antes de trazar un perfil longitudinal y ver el procedimiento de obtención, hay un concepto adicional y es el de poder determinar cualquier terna ordenada x, y, z de cualquier punto. Por ejemplo, imaginemos que yo quisiera obtener los datos de este punto que es completamente al azar. Es decir, este puntito tiene, porque seguimos trabajando con coordenadas, tiene una coordenada x, tiene una coordenada y tiene una coordenada z. La coordenada x y la coordenada y son muy fáciles de obtener porque implica simplemente bajar una paralela aquí, una paralela aquí, y la intersección me determina el punto. Es decir, solamente tendría que medir la distancia que hay desde este punto, que es 0, hasta aquí, y ya tendría la longitud x, la distancia que hay de aquí hasta aquí, y ya tendría la longitud y, y como en este caso todo está trabajado en coordenadas, también podría obtenerlo directamente con ayuda del AutoCAD. Aquí está. La coordenada de x es 3.7722, la coordenada en y es 3.315. Obviamente estas son medidas infinitivas porque lo he determinado el punto completamente al azar. 3.722, entonces digamos que lo voy a aproximar un poquito nada más, entonces esto sería 3.722. La otra coordenada es 3.315, 3.315, y me faltaría la coordenada z, es decir, la altura. Esta no me la brinda el programa directamente. Si estuviera trabajando con un programa topográfico, saldría inmediatamente, porque todo esto estaría dibujado, a pesar de que lo estoy viendo en planta, estaría dibujado de forma tridimensional. No perdería tiempo, no invertiría el tiempo para calcularlo, solamente bastaría hacer un clic y ya tendría el valor. Pero como este es un curso y la idea es que puedas aprender desde lo más básico, vamos a calcularlo con todo el fundamento matemático posible. Entonces, una primera interpretación, sin calcular absolutamente nada, es que este punto se encuentra comprendido entre la cota 11 y la cota 12. No sé exactamente si va a ser 11.1, 11.2, 11.7, etc. Pero al menos ya sé que está entre la cota 11 y la cota 12. Y de manera aproximada lo puedo calcular. ¿Por qué de manera aproximada? Porque va a depender de quién haga la asunción siguiente. Lo primero que hay que hacer es trazar una línea que sea lo más corta posible, pero a las dos curvas que lo comprenden, las curvas trazadas en este caso que lo comprenden. Naturalmente, si tuviéramos una densidad mayor de curvas, como dije hace un rato, es decir, la 11.1, 11.2, etcétera, hasta la 11.9, cada 10 centímetros o incluso cada 1 centímetro, la aproximación sería mucho mayor. Como esto no lo tengo y lo he hecho así a propósito, justamente en uno de los lugares donde hay más diferencia, más longitud en el plano,
lo que hay que hacer primero es una aproximación, donde voy a dejar esta línea donde a mi ojo sea lo más corto a ambas curvas, que yo creo que me parece a mí, porque repito, a ojo de otra persona podría ser distinto, me parece que sería más o menos por aquí. Entonces voy a limpiar un poco este dibujo, voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, y me voy a quedar con esta línea. Repito, yo lo hice así, pero de repente para ti esto, la línea más corta hubiera sido de repente esta, o esta, ¿no? O de repente esta de aquí, no importa, no importa, por eso es que es una aproximación. La mejor exactitud es si esto fuera un programa topográfico. Una vez obtenida esa línea, lo que yo puedo hacer es medir la distancia que hay de este punto a cada una de las curvas. Y repito, como este punto fue posicionado totalmente al azar, las distancias que voy a obtener también van a ser infinitivas y así como hice por aquí, las voy a tener que aproximar. Para no complicarnos mucho con el cálculo, voy a también redondear esto a 2 decimales. De igual manera, entonces voy a medir cuánto hay aquí. Hay 0.727, que lo voy a aproximar a 0.73. Digamos esta D, esta le voy a llamar D1 y va a ser 0.73. Y a la otra longitud, hacia la otra curva, también lo voy a medir y lo voy a aproximar a 2 decimales, 1.19. Y listo. ¿Qué es lo que sigue? Calcular la cota de este punto. Para no marearme con el dibujo, voy a llevarme esto afuera. Entonces tengo esta distancia y, por supuesto, conozco los valores de las cotas de estos puntos. ¿Qué más tengo? Tengo que D1 más D2 y tengo esos datos. Naturalmente tengo los datos de X y Y de cada uno de estos puntos, pero no me interesan porque solamente yo quiero hacer el cálculo con las cotas. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que nuevamente regresar al teorema de Tales, a la semejanza de triángulos, para poder trazar las cotas. Y yo voy a hacer una asunción. Como esta es una vista en planta, la línea azul la puedo dibujar de esta manera y mide 1.92. Puedo asumir también que en este punto está la cota de 11 y a 1 metro de aquí, a 1, está la cota de 12. Y por supuesto puedo cerrar este triángulo y tengo aquí un ángulo de 90 grados. ¿Qué más puedo hacer? Puedo trazar 0.73 y levantar la altura, que por supuesto es también perpendicular aquí. Y tengo D1, D1 y D2. Y toda la suma es 1.92. Y listo. Tengo entonces que este triángulo amarillo es semejante
con este triángulo rojo. Por lo tanto, puedo calcular esta h que no conozco, lo voy a llamar h sub 1, es lo que no conozco, es la pregunta, es lo que quiero calcular. Porque esta h de aquí, si la conozco, y es 12, esta h, digamos sub 2, es conocida porque es 12.00 menos 11.00 y esto es igual a 1. Tengo todos los datos para hacer el cálculo de h. Por lo tanto, la altura h es 0.38. Pero entonces, el valor de la cota de este punto, que es el que quiero realmente determinar, que es este, es decir, que son estos de acá, recuerden que esta longitud es exactamente la misma que esta, 38. Es decir, la cota sería la altura calculada más la cota menor. Y listo. 11.38. Entonces, z es 11.38. Un procedimiento bastante sencillo, un procedimiento muy aproximado. Si alguien calculaba, otra persona calculaba esto, tal vez hubiera salido 11.37, 11.39. No, sería, lo que sí estaría muy extraño es que alguien obtenga un valor de 11.9, por ejemplo, o 11.8. Debería ser muy cercano, todos deberían ser muy cercanos. O que alguien obtenga, digamos, 11.05. ¿No? Eso sería extraño, pero todos deberían bordear esta cifra. Como este es un terreno, y es más, es un terreno muy chico, no si fuera un terreno mucho más grande, esas diferencias de 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros, hasta 10 centímetros, incluso podrían ser totalmente irrelevantes. Pero va a depender de la precisión. Si este terreno fuera para, digamos, para el uso de unas hormigas, cada milímetro cuenta, ¿no? Y estas aproximaciones serían, no cabrían, porque necesitamos una aproximación al milímetro, pero eso no es el caso. ¿Quieres un caso mucho más real? Imagina que tú eres el dueño de este terreno que está aquí y necesitas entonces obtener, para poder hacer el registro público de este terreno, un terreno que está dentro de un terreno más grande, necesitas pues calcular las 4 coordenadas que lo limitan. Entonces, bajo el mismo criterio, ya podrías calcular las coordenadas de estos 4 puntos. Eso te lo dejo a ti para que puedas divertirte haciéndolo. Y es más, ya hay un dato, ¿no? La única conocida es esta, que es 12. Ahora bien, ya pasando directamente a lo que nos trae este video, que tenía como título extracción del perfil longitudinal, y ya conociendo la obtención de cualquier cuota en cualquier ubicación terreno cuyas curvas de nivel están previamente trazadas, ya podemos trazar un perfil longitudinal cualquiera. Resulta importante entonces hacer un pequeño recuerdo de lo que era el perfil longitudinal. Vimos que el perfil longitudinal era, de manera simple, cortar un terreno por un plano vertical, un plano que es perfectamente perpendicular al plano donde se han
dibujado las curvas de nivel. En este ejemplo, este plano está pasando por aquí y el perfil sería la impresión en ese plano que deja el corte, ¿no? Que es este de aquí. Por otro lado, el perfil longitudinal no necesariamente es una línea recta, puede ser según necesidad. Por ejemplo, aquí en esta imagen es una línea sinuosa porque probablemente esto sea una carretera, puede ser un río, puede ser un canal o puede ser el lindero de un terreno si en caso se necesite. Es decir, el perfil longitudinal puede tener cualquier, eh, es mejor dicho, cualquier tipo de línea y va a depender de la necesidad del proyecto o de lo que se quiera obtener, ¿no? Y además tiene que sacarse en base accidentes con cierto interés. Por ejemplo, si a mí me hubieran encargado de levantar este terreno y no hay ningún proyecto todavía definido o a definirse, un criterio para yo poder extraer un perfil o varios perfiles longitudinales hubiera sido tal vez este, trazarlo, por ejemplo, por aquí. ¿Por qué? Porque justo por aquí están pasando las elevaciones más importantes del terreno, es decir, el perfil pasaría por aquí. Otro criterio que yo hubiera tenido sería pasarlo por aquí. ¿Por qué? Porque este es la zona con mayor depresión del terreno. Son criterios, como digo, y si este terreno ya tuviera un proyecto definido, de repente ya se sabría que en esta zona, imaginemos, en esta zona es donde se va a construir, por ejemplo, un hospital. Entonces, mi interés particular hubiera sido extraer un perfil por aquí y de repente un perfil por acá. Eso ya son criterios que va a tener el topógrafo encargado de este levantamiento o del equipo de gerencia de proyectos encargado del proyecto que se va a realizar en dicho terreno. Y de igual manera, una vez obtenidas las curvas de nivel y todo ello fue trasladado a un plano topográfico que tiene una serie de datos que fueron vistos en otro video y que se muestran aquí en la pantalla, donde además es muy importante que esté a una escala determinada. De igual manera, el perfil longitudinal debe ser trasladado a un plano que anexa o que acompaña al plano topográfico. El perfil longitudinal expresado con una serie de datos como los que se ven aquí a continuación y donde naturalmente también lo tiene que acompañar la escala. Entonces, para efectos de este curso y con el fin de hacer un perfil longitudinal lo más largo posible y para que tener datos más interesantes nada más, yo voy a trazar un perfil desde aquí, porque aquí está la cota 4, hasta este punto que tiene la cota 25. Digamos, por puro capricho, yo lo estoy trazando de esta manera. Y lo que sigue a continuación es empezar a crear este perfil longitudinal. Por lo que hemos visto aquí, un perfil en buena cuenta está relacionando distancia con altura. Entonces, lo primero que hay que hacer es trasladar esta distancia y la vamos a rotar. Hago esto porque no tengo una distancia exacta, ¿no? Porque como la he trazado de este punto a este punto, esta distancia, como pueden ver, tiene una longitud infinitiva, ¿no? Es 11.18 y tiene más decimales. Bueno, si no hubiera trazado 11.18 y lo hubiera dibujado, pero
como no es una longitud exacta, le he copiado de esa manera. Entonces, como nosotros dibujamos siempre de izquierda a derecha, este sería mi inicio del perfil longitudinal. Y por un tema pues de practicidad absoluta, voy a dividirlo en metros. Puede ser cada 2 metros, cada 4 metros, etcétera, pero yo, por ser un tema didáctico, lo voy a dividir cada metro. Entonces, lo he dividido cada metro y para este caso sí voy el último punto ya le voy a poner su longitud aproximada, que es 11.18. Es una aproximación, recuerden, lo tracé completamente al azar. Entonces esta medida sería 11.18. Entonces en este eje voy a tener la longitud del perfil y en el otro eje voy a dibujar las alturas. Es decir, en este eje voy a dibujar las alturas. Lo voy a dividir también en metros. Como la altura mínima que tengo es 4, mi primera línea de estas va a ser también 4. Va a ser 4. Estoy dibujando una altura de 1 metro de referente de aquí, porque quería hacer eso, esa es mi referencia. Y bien, ya tracé también las alturas desde la 4 hasta la 25, porque esas son las alturas que tengo aquí en mi plano. Desde la 4 hasta la 25. Bueno, para facilidad voy a trazar también una pequeña grilla de coordenadas también aquí. Listo. He trazado también una cuadrícula para una mejor orientación, aunque no es necesario, pero lo he querido hacer. Entonces, dado que este es mi origen de mi línea de perfil, que es aquí, es a la longitud de corte en cada una de estas cotas. Lo que voy a hacer ahora es ir, digamos, voy a caminar. Caminar es un decir, por todo el perfil y donde vea el corte, donde mi perfil se intersecte con mi cota, ahí voy a anotar la longitud. Es decir, este punto es de mi interés porque está cortándose con una cota, este también, este también, este también, y así sucesivamente. Naturalmente, si quisiera ser más preciso, yo podría eh, interpolar más curvas de nivel y podría sacar, por ejemplo, la de 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, etcétera, hasta llegar a la quinta. Y obtendría más puntitos de corte y eso me daría una mayor precisión en mi traza del perfil. Entonces, la primera forma sería medir la distancia. Y tengo que de aquí hasta acá, a 0.586, se encuentra el punto de corte con la cota 1. A 0.586 se encuentra con la cota 5. Este sería el primer punto de mi perfil. Ahí está. Podría seguir midiendo y tengo que a 1.173 estaría ubicada mi cota 6. Es decir, a 1.173 estaría ubicada mi cota 6. Ahí está. De esa manera puedo ir cota a cota midiendo longitudes siempre desde el cero, ¿no? La longitud aquí, la longitud para allá, la longitud para allá, etcétera, ¿no? Obviamente, si hago eso, estoy aproximando los valores.
porque cada una de estas distancias tiene un valor pues infinitivo, no es exacto. Entonces, nuevamente mi perfil sería aproximado. Lo otro es que pueda hacer una copia, para este caso porque estoy dibujando en AutoCAD, puedo hacer una copia del perfil con cada uno de los puntos trazados ahí y lo gire, como hice al inicio, para trazar esta longitud. De cualquier forma, como lo hagas, ya queda a tu criterio. Y bien, yo ya terminé y ya logré ubicar todos los puntos de corte, todos los puntos que se han cortado en mi perfil longitudinal con cada una de estas cotas, ya las he ubicado aquí. ¿Qué es lo que sigue? Dibujar mi perfil, uniendo los puntos de esta manera. Ahí está. Ese es mi perfil longitudinal. Como ven, es dado. Y es más, este análisis pudo hacerse incluso sin haberlo dibujado. Miren, en 10 metros, desde aquí hasta acá hay 10 metros. Entonces, en un poquito más de 10 metros, para ser exactos, en 11.18 metros, estamos subiendo de 4 a 23. Es decir, estamos subiendo 19 metros. Entonces, miren, naturalmente tiene que verse así. Este es un perfil muy, muy empinado. En 11 metros estamos subiendo 19 metros. Esto es perfecto para practicar el deporte de escalada de montaña. Pero este es un análisis que incluso lo podemos hacer, repito, sin necesidad de dibujar el perfil. Por supuesto, yo he partido de una triangulación donde, ¿recuerdan esto? Yo he partido de una triangulación donde estoy asumiendo de que estoy generando que toda esta superficie la estoy aproximando a prismas, a polígonos perfectos que son triángulos, y eso pues implica que yo pueda hacer esta asunción, que yo por ejemplo cuando salto del punto de la cota 5 a la cota 6 es una línea recta perfecta. Quizás al haber, si yo hubiera hecho la triangulación no de metro a metro, sino por ejemplo de 10 centímetros o de centímetro en centímetro, quizás hubiera obtenido que esta unión probablemente hubiera sido algo más así, ¿no? Algo un poco más sinuosa, porque va a depender de las pequeñas imperfecciones que uno tenga cada 10 centímetros o cada centímetro, dependiendo cómo hice la triangulación. Eso, o la interpolación de curvas de nivel, perdón. Eso ya es un criterio de cada topógrafo cuando realice el levantamiento. Lo cierto es que para efectos de una presentación esto es más que suficiente. Lo que sigue, que fue lo que expliqué por aquí, es que se le pueda dar la forma final con otros datos como cotas, puntos, etcétera, pero eso ya no es materia de este curso, es materia de presentación de planos en dibujo técnico. El otro tema era la escala. Recuerda que te mencionaba que cuando el terreno era muy plano, que no es este caso, si el terreno fuera muy plano, esta línea hubiera sido también muy plana. Esta línea hubiera sido probablemente muy así, muy plana, debido a que las alturas
incrementales en el perfil longitudinal, entre cota y cota no existe una diferencia apreciable. Por lo tanto, ahí lo que se tendría que hacer es elevar en 10 la escala vertical, y esto me permitiría tener un dibujo del perfil de esta manera, por ejemplo, ¿no? Podría tener algo así, digamos, ¿no? Y podría apreciar mejor mi perfil trazado en un plan. Básicamente es para mejorar la visualización. Y eso va a depender nuevamente del topógrafo, del criterio del topógrafo y del fin que vaya a tener el levantamiento topográfico, es decir, el proyecto que se va a edificar dentro del terreno, o los accidentes naturales que se quieran representar en dicho terreno. Hasta aquí la teoría de perfil longitudinal. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente video, donde se tratará las secciones transversales. Muchas gracias por tu atención.